Mi nombre es Luis de la Vega Madrigal, soy el director corporativo de Sistemas y Desarrollo Tecnológico en Monex Grupo Financiero. Monex es una empresa 100% mexicana con más de 33 años de experiencia en el sector financiero. Estamos divididos en banca privada y en banca de empresas. La experiencia en la implementación del servicio de Total Play empresarial fue muy buena. Fue en tiempo y forma, y para los usuarios fue completamente transparente la transición. De veras, mil gracias por la oportunidad de platicar. En términos generales son tres bloques de temas que queremos. Uno tiene que ver con qué está pasando con Barclays, cuáles son las perspectivas, cómo ves el sector en el que están ustedes, la visión de la banca extranjera, la banca de inversión, y algunos comentarios sobre lo macroeconómico. ¿Dónde ves las oportunidades? ¿Dónde ves los puntos en los que hay que ponerse alerta? Yo creo que por el lado de Barclays, empiezo un poco de manera un poco general. A nivel global, Barclays 2020 pues, fue un año pues, único, ¿no? Atípico en todos los sentidos de la palabra, pero fue un año yo creo que muy bueno para el banco. Fue un año en el que el banco tuvo unos resultados muy positivos, sobre todo en la parte de banca de inversión. La banca de menudeo, que está muy enfocada al Reino Unido, pues como en todo el mundo, pues se constituyeron reservas, se sentaron, pues hubo temas de sentarse, reestructurar créditos, y sin duda eso le tuvo un impacto sobre nuestros resultados globales. Pero el banco de inversión, que al final es básicamente el banco en México opera como un banco de inversión, no como un banco de menudeo, como bien saben, tuvo un año extraordinario, un año récord en la parte de mercados y un año muy bueno en la parte de banca de inversión, entendiendo que una parte del negocio de banca de inversión, sobre todo la parte de fusiones y adquisiciones por la incertidumbre, pues realmente no estuvo muy activo, ¿no? En general, el banco inclusive se está viendo reflejado en el precio de la acción. La acción está arriba de donde estaba, muy por encima de donde estaba inclusive antes de la pandemia, ¿no? Que refleja yo creo que un poco los buenos resultados y yo creo que el enfoque y el modelo de negocios de Barclays de estar bien diversificado. Recordarás, hace algunos años había algunos rumores, no solo con Barclays, sino con otros bancos, de separar el negocio de banca de inversión del negocio de banca de menudeo, porque el negocio de banca de inversión le contaminaba muchísimo al negocio, digamos, de banca tradicional, ¿no? De banca comercial. Curiosamente, 2020, pues realmente probó que el negocio de banca de inversión pues puede ser muy bueno en momentos así desafiantes. Y creo que ese tema que le hizo mucho ruido no solo a Barclays, sino a otras instituciones, pues sin duda yo creo que en 2020 se valida la tesis y eso está viendo reflejado, digamos, en el precio de la acción y en los resultados en términos muy generales. Raúl, te quisiera interrumpir. ¿Qué hace que sea tan propicio un año complicado para el negocio de banca de inversión? Con peras y manzanas. Pues mira, al final vamos por partes. La parte de mercados, sobre todo en meses donde hay una marcada volatilidad, el ser uno de las plataformas que puede ser proveedores de liquidez en los mercados que de repente se pueden estar rotos, llámanlo tasa de interés, tipo de cambio, etcétera. O sea, como que sí son de crédito, sin duda. Son mercados que al final tener una plataforma que toma riesgo, que puede poner precios, inclusive en meses, sobre todo semanas críticas en marzo, abril, pero a lo largo del año hubo muchos periodos así, le permite al banco, pues, potencialmente, uno, ayudar a los clientes y dos, también generar muy buenos resultados, sobre todo en periodos ya posteriores a donde se estabiliza, ¿no? Esa es la parte de mercados que te genera, pues, realmente volatilidad, con un poquito de liquidez y siendo un intermediario y un formador de mercado importante en los mercados, te abre el espacio para hacer cosas que a lo mejor en mercados muy tranquilos no suceden, ¿no? Y poder realmente capitalizar eso. En la parte de banca de inversión, curiosamente, el año fue un año muy activo en la parte de mercado de capitales de deuda, ¿no? Muchos emisores saliendo a financiar, pues la liquidez que continúa estando a niveles históricos, pues realmente hizo muy atractivo que emisores en todo el mundo, incluyendo mexicanos,
pudieran acudir a los mercados inclusive después, en los primeros meses, pero también después de la pandemia. Se cerraron los mercados a lo mejor un periodo de 6 semanas, a donde prácticamente nadie salió al mercado a finales de marzo y abril, pero retomó su crecimiento. Y luego también, por otra parte, pues los mercados de capitales o de equity, conocidos como tales, también tuvieron un año espectacular, sobre todo en ciertos productos que actualmente están siendo muy atractivos. Inclusive la mitad de los IPOs en Estados Unidos fueron a través de estos vehículos conocidos como SPACs, que son vehículos a partir de lo cual algunas empresas o algún grupo de sponsors o de promotores de estas inversiones van al mercado porque hay muchas oportunidades de hacer empresas privadas públicas y jalar apetito a través de una colocación en bolsa. Y ese tipo de nuevas cosas en un entorno de mucha liquidez también se vuelven muy interesantes para un banco de inversión, a donde están aprovechando muchos emisores condiciones de mercado y tasas de interés históricamente bajas, con una muy buena liquidez, y que luego se abren nuevas avenidas para el desarrollo del mercado de capitales, a donde los inversionistas, nuevamente, como dije anteriormente, pues tienen la capacidad de participar en muchas transacciones y están buscando realmente poner su dinero a trabajar, independientemente del entorno, ¿no? Y luego, por otra parte, pues como en todo crisis, siempre hay oportunidades, algunas empresas que están bien paradas y otras que no, que potencialmente se pueden hacer también transacciones de compra y venta de empresas o participaciones. México no fue tan evidente la parte de fusiones y adquisiciones, pero a nivel global, pues también fue un año importante. Eso espero que conteste tu pregunta, pero en esas diferentes ramas, y obviamente también con mucha volatilidad, pues los clientes también quieren cubrir riesgos, y esa también es una parte muy importante del negocio de los bancos. Y por ejemplo, pues en periodos complicados, pudiera ser que algunos corporativos de repente pues se sentían incómodos con el tipo de cambio, o de repente hubo un momento que llegó a 25, se regresó a 21, dijeron, ¿saben qué? Evitando que se vuelva a ir a 25, cubro mi riesgo cambiario. Entonces, pues sabes que tengo una posición acá, la quiero plantear de esta otra forma, quiero usar opciones, y ahí es a donde la ingeniería financiera de un banco de inversión como Barclays se potencializa. Y creo que por eso digo, 2020 un año de muchos retos, inclusive la parte del balance también, ¿no? Poder utilizar el balance de una manera inteligente, con buenas estructuras que a lo mejor en otras condiciones parecían caras, pues obviamente en algún momento pues buscamos atender soluciones. Yo creo que lo que es muy importante, y eso aplica muy bien y es un muy buen puente para el caso de México, que es pues, que nuestra franquicia se ha construido mucho en relaciones que tenemos muy personales con nuestras contrapartes, de muchos años, y que en momentos difíciles tratamos de encontrarles una salida pues a los retos que tengan. Y por eso mismo el 2020 fue un muy buen año para Barclays México. Somos, de acuerdo a algunas métricas, la oficina más con mejores resultados, digamos, por empleado de Barclays a nivel global. Estamos muy bien capitalizados. Tenemos muy buena liquidez y yo creo que en la parte de trading nos fue bien, en la parte de investment banking, un poquito replicando lo que le pasó al banco a nivel global. En el caso de México también fue un año muy bueno con transacciones visibles. Entonces, realmente, y hemos empezado este año también de manera muy fuerte. Entonces, ese es un poquito el recuento. En México, como sabes, yo creo que el sector más difícil fue el de banca comercial tradicional, como en todo el mundo. Pues ahí nosotros no tenemos esa línea de negocios y eso nos permitió yo creo que cerrar el año con resultados muy positivos. En términos de la industria, yo creo que el año, y voy a hablar específicamente del sector bancario mexicano, pero yo creo que aplicaría mucho al sistema bancario global. Recordaremos, la última gran crisis fue 2008-2009 y agarró al sector bancario muy mal parado, ¿no? Es más, fue parte del problema, ¿no? Aquí el sector bancario lo agarró muy bien parado. Y los bancos realmente aprendiendo de las experiencias de crisis pasadas, tanto a nivel global como el caso de México, pues tampoco tomaron riesgos desmedidos, tampoco tomamos riesgos desmedidos y nos agarró bien capitalizados, se fortaleció el nivel de capital. Hubo periodos ahí un poquito de liquidez, de retos de liquidez que no sabíamos cómo iba a estar, que ahí es a donde los anuncios del Banco de México con estos programas y estas facilidades de liquidez le dieron un empujón muy importante al sector.
pero luego se normalizó bastante, que era un problema de calidad, ¿no? Que ya teníamos los bancos la liquidez, se constituyeron las reservas necesarias para hacer frente a un entorno, digamos, del negocio de banca comercial más adverso, y creo que hasta cierto punto los bancos, pues, contribuyeron de una forma muy importante a ser parte de la solución al generar estos programas de diferimiento de intereses y capital que duraron durante una buena parte del año pasado. Posteriormente se sentó el gremio y los bancos con los clientes para generar reestructuras. La cartera vencida subió, pero no subió a unos niveles desmedidos. Todavía hay mucho por ver, porque el 2000 no estamos ya fuera digamos, del bosque, todavía hay un tema de grandes retos y desafíos. Y yo lo que esperaría en los siguientes meses es que pues va a continuar un poquito esa acción, pero la cartera, si la ves, y el otro día hicimos una presentación en el Comité de Dirección de la Asociación de Bancos de México ahí con legisladores, que seguramente hablará de ello Luis Niño de Rivera en la convención, pero realmente la cartera, por ejemplo, la que se cayó mucho fue la crédito al consumo, ¿no? Que era de esperar, pero no por un tema de falta de interés, y obviamente la parte de crédito de empresas también, pero no por una falta de interés de los bancos a prestar. Realmente era un tema más de demanda, ¿no? ¿Y qué hizo en general los acreditados? Pues fue un año en el que se pusieron a ahorrar y realmente ya no endeudarse. Y eso yo creo que habla de un avance y una evolución muy importante en términos de la cultura financiera de nuestro país, ¿no? El nivel de captación de la banca creció de manera significativa en 2020. Y hay un par de gráficas ahí muy ilustrativas a donde generalmente el crecimiento de la cartera siempre ha ido por encima del crecimiento de la captación, y en 2020 se le cruza y el nivel de captación está muy por encima. Entonces, ¿qué es lo que nos da paz? Es que tenemos un sistema bancario sólido, bien capitalizado, líquido, abierto a contribuir a la recuperación económica, muy cerca de los clientes, y yo creo que esa yo sí creo que va a ser un mensaje muy importante en la convención, ¿no? Que claramente México pues tiene grandes obstáculos, pero la banca ha estado ahí cerca de sus clientes, y lo peor que puede hacer la banca es empezar a tomar decisiones irresponsables en momentos muy difíciles, y creo que en ese sentido la banca ha sido muy prudente, pero siempre proactiva, buscando soluciones a los temas que enfrenta nuestra economía, que no son sencillos, ¿no? Gracias. Eduardo. Oye, Raúl, tú como vicepresidente de la banca extranjera, ¿cómo ve la banca extranjera a este país, a este nuevo país, con reformas a la ley de energía, con las condiciones que está tomando el mercado? JP Morgan saliendo, ¿no? No, pero JP Morgan no está saliendo, ¿eh? O sea, eso es ya es la tercera o cuarta vez que lo escucho. JP Morgan llegó a un acuerdo en el que iba a dejar de ofrecer localmente el negocio de banca privada. Pero hizo exactamente lo mismo en Brasil hace algunos años, y no quiere decir, ni siquiera se están saliendo del negocio de banca privada. Llegaron a un acuerdo local con BBVA, y por otra parte van a seguir ofreciendo a sus clientes sus servicios, pero con otra plataforma. Ese es el primer punto. El segundo, JP Morgan, el negocio de banca de inversión en México yo les digo porque es mi competidor, ¿no? Es un banco que está con nosotros en mi vicepresidencia, ¿no? Que además lleva su director general, Felipe García Moreno, es un cuate muy completo que ha fortalecido a la institución en México. Lo que yo diría es, de ninguna manera se van. Están sumamente bien capitalizados. Es más, tienen más, son de los bancos de inversión globales que tienen más capital en México. Entonces, luego muchas veces la gente interpreta ese tipo de decisiones con justa razón a un miedo hacia el país. No se va a ir JP Morgan, no se va a ir Barclays, no se va a ir Credit Suisse, no se va a ir Bank of America, no se van a ir Santander, Banamex por estos temas. O sea, realmente el mensaje así importante es que la banca extranjera en general, o la banca, porque somos bancos mexicanos, ¿no? La banca que tiene casas matrices en el extranjero, yo sí creo que a México lo ve como un mercado estratégico, no un mercado en el que entran y salen y
y hay algunas señales o algunos temas que les preocupan, porque sí los hay, y ahorita si quieres abordamos estos, pero creo que un mensaje importante, y les digo, yo me reúno mucho con los bancos de mi grupo, sí veo un compromiso para estar en México en el mediano y largo plazo, ¿no? Ahora, señales encontradas, pues claramente pues no es de que nos vamos a salir, pero pues sí es un tema que vemos, no, tanto nosotros como bancos, como inversionistas, a donde es muy importante pues, reforzar la certidumbre. Creo que al final yo no lo veo como malo que el gobierno federal esté reanalizando contratos, esté reanalizando pues, algunas reformas que se hicieron en el pasado que yo creo que tienen muy buenas intenciones en términos de una mayor participación del sector privado. Todo eso es muy bueno, pero eso no quiere decir, aunque esté definido en contrato, que alguien que llega y lo revisa y es parte del futuro de la política económica del país, pues no tenga derecho a revisarlo, ¿no? El tema es cómo y de qué forma, y respetando las instituciones. Ahí es a donde potencialmente pues, se genera un poco de preocupación. Y ante la duda, pues la gente es muy cautelosa. Pero sigo pensando, y hablamos de la reforma eléctrica y hablamos de algunos otros temas, pero sigo pensando que es la visión hacia México sigue siendo bastante positiva. Lo vemos reflejado en la estabilidad de las principales variables financieras, tasas de interés, tipo de cambio. Ya han tenido sus brincos, pero no son brincos. Cuando pegan, por ejemplo, del último incremento de las tasas, pues responde a una incertidumbre global sobre la política monetaria en Estados Unidos en primera instancia y a nivel global, que potencialmente ese discurso más relajado, en política monetaria más relajada, pues a lo mejor la gente está viendo que ya es el final, porque ya empiezan presiones inflacionarias, y eso tiene un impacto sobre México, ¿no? Raúl, pero en tu matriz no te hablan y te dicen, oye, ¿cómo están las cosas en México? Vemos cosas raras, no nos gustan, o están muy a gusto. Pues yo creo que al final, yo lo que les voy a decir es que nosotros hemos tenido todas las posiciones que hemos tomado, en los créditos que hemos dado, no ha habido ningún solo problema, ¿no? O sea, sigue el curso del negocio, sigue como el día a día. A mí y a mi economista y a algunos otros nos preguntan de repente, oye, ¿qué pasó con esta reforma? ¿Cuál es el impacto? Y pues damos un poquito nuestra perspectiva, pero más que nada para entender. O sea, la gente se le olvida, porque estamos tan metidos en México, que a nivel global y en los países más desarrollados, y pues hay que recordar algunas de las señales encontradas que mandaba el gobierno de Estados Unidos hace algunos meses, ¿no? Con Trump. Entonces, al final no es nada nuevo. Si se logra acotar el mensaje y se entiende la narrativa, creo que eso podría ayudar más a México. Déjame ponértelo de esta forma. Yo creo que la perspectiva es positiva, podría ser mejor si se empiezan a quitar un poquito estas variables de preocupación. ¿Cuáles son? De medidas y en términos de señales encontradas, en términos de la colaboración que puede haber entre el sector público y el sector privado, que al final creo que quieren lo mismo, y el chiste es encontrar pues, un espacio para poder trabajar de una forma nueva, porque sin duda es nueva, y eso no necesariamente es malo, pero el proceso de ajuste para que puedan trabajar ha tomado más tiempo de lo que la gente esperaba. Y yo creo que eso ha generado un poco más de volatilidad y preocupación de los extranjeros y de los locales. Yo siento que los locales están aún más preocupados que los extranjeros. ¿Por qué? Porque los extranjeros ven ciertas cosas como finanzas públicas responsables, un gobierno que no cayó en la tentación porque no tiene los grados de libertad que tienen las economías más avanzadas en términos de un mayor gasto público para empujar artificialmente a la economía, ¿no? Fue responsable, sí, con un impacto y un sacrificio sobre crecimiento económico, pero el mercado piensa que en el mediano plazo ese tipo de acciones de responsabilidad fiscal tienen mayores beneficios. La parte política monetaria ha sido sumamente responsable. Un Banco de México autónomo, el presidente ha ratificado esa autonomía en varias ocasiones. Cuentas externas bien, en buen estado. Un empuje muy importante por parte de las cuentas de capital, principalmente las remesas, y la cercanía con Estados Unidos, un Estados Unidos que quiere seguir trabajando con México, que considera que México es estratégico para el bloque de Norteamérica. Entonces, esos son aspectos que sí se toman en cuenta. No estoy demeritando las preocupaciones, ¿no? Sobre la incertidumbre. Entonces, por eso te digo, está esto y dicen, muy bien, oye, México comparado con Sudáfrica, Turquía, Brasil, no, México está mucho mejor.
y está al lado de Estados Unidos y la economía de Estados Unidos va a dar la vuelta y está el nuevo Tratado de Libre Comercio o bueno, la nueva versión del Tratado de Libre Comercio. Pero sí dicen, híjole, si pudieran hacer ABC, pues a lo mejor si pudiera haber una conciliación con el sector privado, pues creemos que podría llegar y obviamente sería promotor de mayor inversión extranjera al país y generar el círculo virtuoso que todos conocemos. ¿Por dónde ves las oportunidades para Barclays en 2021-2022? ¿A dónde te estás enfocando? Pues mira, yo creo que al final es un poquito más del 2020 porque todavía estamos en una situación de recuperación, pero hay muchos retos. Yo lo que te diría es, en la parte, pues aprovechar todavía que las condiciones de los mercados siguen siendo atractivas. La semana pasada, por ejemplo, colocamos una transacción que para mí fue de las transacciones más innovadoras que hay con América Móvil, que América Móvil tenía una participación financiera del cerca del 20% en una empresa de telecomunicaciones Holanda que se llama KPN, y que aprovechando tasas de interés históricamente bajas, como una inversión, pues dijo, y eso es un bono convertible que se ofrece a los inversionistas, pero que sigue teniendo a América Móvil beneficios sobre una posible apreciación de la acción, pero se fondea a tasas negativas. La tasa, no el cupón porque se colocó por encima de par, pero la tasa de rendimiento fue de menos 1,5%. Te están pagando por hacer una transacción de estas. Entonces, pues ese es el tipo de transacciones que se siguen. Es una transacción muy innovadora. Es la transacción, el bono convertible más grande que se ha hecho desde el 2015. Es el bono convertible en Europa. Es el bono convertible más grande que se ha hecho este año en todos los mercados del mundo. Y pues también hemos hecho transacciones para el gobierno federal. O sea, hicimos un bono muy grande y un ejercicio de manejo pasivos con el gobierno federal hace algunas semanas, a principios del año. Hemos hecho operaciones con empresas financieras mexicanas en los mercados internacionales de capital, porque hay tanta liquidez que al final, pues con buenas historias y en un mercado de México que puede ofrecerles una tasa un poquito mayor o alguna oportunidad, ahí vemos mucho negocio. La parte de mercado de capitales, como dije, yo creo que también pues puede haber algunos intereses. Desafortunadamente el mercado de capitales mexicano es muy limitado, pero al final pues creo que hay nuevas oportunidades en nuevos mercados, como comenté anteriormente, y luego también la parte de manejo de riesgos y la parte pues, obviamente tradicional de mercados, y pues estar muy cerca de nuestros clientes, de todos nuestros clientes, porque sí creo que este año va a ser un año de transacciones muy relevantes. Oye, Raúl, a ver, en la parte que hablas de mercados, salir a emitir acciones, pues no convendría a nadie, estarían demasiado baratas las empresas, ¿no? ¿Tienes alguna propuesta en mercado accionario? Y la parte de fibras, la parte de SPACs, Fibra E, ¿tienes algo en tu cartera ahí preparando para este año? Pues mira, obviamente mientras no se anuncian y no se hace pública, pues no podemos hablar de transacciones en específico. Lo que te hablaría es un poquito de tendencias. Tienes razón, el mercado accionario está muy castigado. Puede haber una que otra oportunidad ahí, pero pues desafortunadamente no tiene la profundidad y muchas de las empresas salir a vender a estos niveles. Además, la mayoría de las empresas mexicanas están bien de liquidez. Su negocio, dentro de lo que cabe, si ven los resultados de los trimestrales y de cierre de año en general, prácticamente todos los sectores, con algunas excepciones, pues salieron razonablemente bien, dada la circunstancia, con la economía cayendo más de 8%, pues realmente sí fue una sorpresa positiva. Pues no tienen desesperación, ahí coincido contigo al 100%, pero por otra parte sí creo que en el mundo de fibras puede haber espacio para ser creativos, y nuevamente ahí, y no necesariamente de fibras en el sector de bienes raíces. Yo creo que el mundo de SPACs, la parte regulatoria local todavía tiene espacio para mejorar. Yo creo que siento que los inversionistas institucionales en México en este momento todavía están pues revisando sus inversiones en activos alternativos, están muy enfocados en la parte de mercados, entendiendo bien la nueva regulación o los cambios en la regulación, pero sí hemos visto casos de empresas mexicanas. Nosotros hicimos para un emisor de Estados Unidos, pero que tiene una presencia muy importante en México. Nada más con este ejemplo te lo digo, y que con quien hicimos un CKD y ya hicimos una reapertura, con ellos logramos hacer un SPAC en el Nasdaq hace 4 semanas. El SPAC fue relativamente chico porque está en varias ecuaciones, ¿no? Jalas el SPAC primero y luego haces
una operación posterior ya que tienes identificada la empresa que potencialmente vas a comprar. Pero el SPAC fue de $275 millones. El libro de ese SPAC fue de $3,000 millones, 12 veces sobresuscrito. ¿Qué te dice eso? Hay muchas oportunidades y creo que también buenas historias mexicanas aprovechando esta liquidez, no necesariamente empresas que ya cotizan en bolsa, pero van a buscar ser creativos y buscar mecanismos, vehículos y mercados alternativos para potencialmente acudir a una base de inversionistas que tienen toda la liquidez y que están muy ávidos a escuchar y a ver pues, nuevas oportunidades que pudieran ser interesantes para ellos. Entonces, ¿sí estarías viendo tú fibras, SPACs, CADES, trabajando con tus clientes para sacar este año? Sí, no sé si este año va a haber muchas, pero sí, sin duda estamos muy cerca viéndolo y nuevamente, no necesariamente todo en los mercados mexicanos, ¿no? Como lo hemos visto, o sea, el mercado de certificados bursátiles se llevó un golpe tremendo el año pasado, se recuperó hacia la segunda mitad del año, pero para algunos nombres todavía no. Y entonces ahí es cuando pues, realmente los mercados internacionales están para ellos y hemos podido ir a esos mercados para que puedan cubrir con sus refinanciamientos, algunas necesidades a niveles relativamente interesantes y obviamente sin tener que pagar tasas absurdamente altas. Raúl, mencionabas, y para mí con esto me gustaría terminar, tú decías, todavía no estamos fuera del bosque. ¿Qué señales necesitamos para saber que ya salimos del bosque? Pues mira, es una muy buena pregunta. A ver, voy a tratar de contestártela en partes. En primera instancia, yo creo que pues se necesita confirmar y consolidar la recuperación económica. El ciclo económico mexicano tiene que reaccionar bien, como lo hemos visto en los últimos meses, a la recuperación en Estados Unidos, ¿no? Ya hay pronósticos de crecimiento en Estados Unidos más alentadores, a pesar sobre todo por el éxito que ha tenido el programa de vacunas en Estados Unidos. México estamos un poco rezagados, pero eventualmente se ve la luz al fondo del túnel en términos de recuperación económica. Ya vieron el informe trimestral del Banco de México, a donde ya sus expectativas de crecimiento han mejorado de manera importante. O sea, eso pues, puede generar, pues, obviamente, el círculo virtuoso de mayor empleo, mayores oportunidades y empezar un poquito a recuperar esa parte que es fundamental, que es el sector real de la economía. Creo que al final, un punto importantísimo es consolidar consolidar la responsabilidad en materia de política económica y reforzar ese mensaje, continuar haciéndolo. Y yo creo que desviarnos a esas percepciones equivocadas de que en México, o no sé si equivocadas, pero percepciones excesivamente preocupadas de que no hay cómo poder hacer negocios y inversiones mayores en el futuro, ¿no? Y creo que para ello sí necesitamos tener, y lo que no se ha podido no se ha podido consolidar, digamos, como un mensaje, como una narrativa, que es que ya hay un espacio para que el sector privado y el sector público puedan ir de la mano para potencializar esa recuperación económica. Creo que eso todavía falta. Creo que, y poniendo las cosas en su justa dimensión, no es que antes del 2018 todo fuera perfecto. O sea, yo sí creo que había algunos abusos en los contratos que estaban dando al sector privado. O sea, sí creo que había algún espacio para mejorarlos. Yo creo que, como dije, como empecé, creo que sí vale la pena. Están todavía las posturas como que un poquito separadas. En la medida que puedan converger, yo sí creo que México es un mercado sumamente atractivo para la inversión de las empresas mexicanas para poder redoblar esfuerzos y poder potencializar su capacidad productiva, y para inversionistas extranjeros que les encantan muchos sectores en la economía mexicana, infraestructura, energía, bienes raíces, el mismo agro. O sea, como que hay muchas áreas de oportunidad que potencialmente pudieran delinear el camino a salir del bosque y que esa recuperación en México se dé más pronto de lo que actualmente se anticipa. Te había dicho que era la última pregunta, pero tengo la impresión, los banqueros tienen un mejor nivel de diálogo con el gobierno federal que otros sectores. ¿A qué lo atribuyes?
No hablaría por los otros sectores. Lo que yo te diría es que la asociación sí hemos dedicado mucho tiempo al gobierno federal y al poder legislativo. O sea, le comentaba a Eduardo, esta semana estuvimos y hemos tenido pero muchísimas reuniones tanto con diputados como con senadores. Esta semana tuvimos una reunión para platicarles un poquito cómo iba a ser la convención, tanto con la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados como con la Comisión de Hacienda en el Senado. Y lo mismo hemos hecho con el gobierno federal. Estamos continuamente en reuniones con el Banco de México, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con la Secretaría de Hacienda, buscando, pues siempre hay diferentes puntos de vista y no necesariamente siempre estamos de acuerdo, pero buscando un espacio de diálogo. Y yo creo que eso ha abierto la puerta a que sí haya una percepción de que estamos todos en todo esto juntos, y espero que sea un mensaje que permee en la convención, que claramente una banca fuerte, una banca constructiva es una condición necesaria para que realmente podamos salir de ese bosque que comentábamos anteriormente. Raúl, ¿vas a seguir como vicepresidente en la ABM o no? Sí, ¿Ya te invitaron? Ya me reeligieron otros 2 años, me van a tener aquí dando guerra otros 2 años. Tengo entendido que a Julio Carranza también, y parece ser que Adrián Otero también se queda. Entonces Daniel Becker está llegando a un grupo que ya hemos trabajado mucho tiempo juntos. Creo que todavía hay un par el presidente ejecutivo y la vicepresidencia, una de las vicepresidencias de los que tienen Bancomer y BBVA y Citibanamex, que ahí se va a definir. Pero yo sí veo una armonía muy buena. Yo veo a la asociación muy fuerte, muy fortalecida de todo esto. Estamos muy unidos. No siempre estamos de acuerdo en todo, pero eso es parte del ejercicio. Yo ahorita que este año, lo que alguien decía que lleva 12 años en el comité de dirección de la ABM en diferentes frentes, decía que nunca habían visto un comité de dirección que había dedicado tanto tiempo a esta tarea. Y les digo, yo el tiempo que le he dedicado el último año con todo el orgullo y la satisfacción de poder participar, de representar a los bancos que yo tengo en mi grupo, que están en mi grupo, que son 14, que la gente sepa el valor agregado que tenemos sobre México y realmente tratar una agenda común. Ha sido, yo creo, un espacio muy rico y yo creo que llegamos muy bien fortalecidos, en buena medida gracias al extraordinario trabajo de Luis Niño de Rivera, y estoy convencido que el talento que tiene Daniel Becker pues nos llevará al siguiente nivel, y yo creo que es un momento crítico para estar muy unidos como gremio. Raúl Martínez Hostos, presidente de Berkeley en México. Luis, si no tienen algo más que decir, te agradecemos mucho que hayas estado con El Economista. No, hombre, Luis, Eduardo, un placer como siempre, y les mando un abrazo muy cariñoso y que estén sanos, y sus familias también sanos, y además de muy buen ánimo, que es lo que se necesita en estos momentos. Totalmente. Un abrazo. Gracias, gusto en verlos. Gracias. Soy Alejandro Rojas, director general de Blue Pay. Somos una plataforma de medios de pago y una fintech que se dedica al desarrollo de soluciones financieras. Contar con un buen enlace de internet para una fintech como Blue Pay es muy importante para mantener nuestra plataforma de pagos conectada 24/7 a gran velocidad y sin latencias. TotalPay Empresarial, más que un proveedor, se ha vuelto un socio estratégico que nos brinda soluciones personalizadas y gran profesionalismo.